Buenos días con todos y todas quienes nos escuchan a través de la señal de Indymedia Ecuador y a través de medios libres y comunitarios, digitales, alternativos. Hoy nos encontramos en una entrevista más, un espacio de entrevista también a un año del aniversario de lo que fue la consulta popular que trajo consigo lo que será el cierre del bloque 43 ITT. Entre eso ha surgido varias noticias de medios de comunicación tradicionales que han dado alertas o que han puesto como sobre la mesa algunos lo que serían consecuencias de esto del cierre del bloque 43 de ITT. Vamos a conversar sobre eso, sobre detalles económicos, también sobre la parte minera en el Chocó Andino, y para eso tenemos hoy a Alberto Acosta. ¿Cómo estás, Alberto, esta tarde? ¿Cómo te sientes? Muy bien, Mateo. Para mí es un gusto estar con ustedes, como siempre. Chévere, muchísimas gracias por acompañarnos. Y bueno, para arrancar la entrevista, bueno, como les decíamos, estamos a más de un año y un poquito unos días de lo que fue la consulta del 23 de agosto, en donde se dio esta voluntad popular de lo que fue, de lo que será el cierre de las operaciones petroleras en el Yasuní. Sin embargo, bueno, a un año de lo que ha sido esto, se suscitó una manifestación acá en la ciudad, puesto que se ha excluido de cierta manera a las nacionalidades guaos del Comité de Ejecución de la Voluntad Popular formado por el gobierno en este mayo del 2024, que en este mismo mes de agosto, a un año de la consulta, eh, entregó un plan para el cierre del bloque petrolero, que implica más o menos alrededor de 10 años. Entonces, no sé si es que nos puedes dar una perspectiva, una lectura de esto que está sucediendo hoy a un año de lo que ha sido la consulta popular. Empecemos por reconocer que es evidente que no se ha cumplido con el mandato popular y que no se quiere cumplir en su totalidad, en su integralidad. No nos olvidemos que el resultado de una consulta popular, como establece la Constitución en su artículo 106, es de obligatorio e inmediato cumplimiento. No hay vuelta luego, no hay nada que hacer, hay que cumplir. Si eso tiene un costo en dinero, es irrelevante, porque la voluntad del pueblo ecuatoriano no tiene precio. No se le puede poner un precio a la voluntad del pueblo ecuatoriano. El pueblo ecuatoriano de forma libre se expresó en las urnas el día 20 de agosto, obligando, demandando, decretando que se cierre la actividad petrolera en el bloque 43 o ITT, Ispingo, Tambococha, Tiputín, en el Yasuní, y además que se suspenda todo tipo de actividad minera en el Chocó andino, en el distrito metropolitano de Quito. Esto es un mandato muy claro y contundente. Ahí podríamos tener una reflexión, sobre todo en el caso del Yasuní, respecto al plazo. La Corte Constitucional estableció que este mandato, si recibía el voto favorable, como efectivamente sucedió con casi el 60% de la expresión de las voluntades en las urnas, es de un año. La pregunta que nos podemos hacer es si es un año calendario o un año término y desde cuándo corre ese año. El año corre desde que cuando la Corte, perdón, el Consejo Nacional Electoral aceptó los resultados y publicó los resultados de la consulta popular del Yasuní, el día 30 de agosto. La consulta fue el 20 de agosto, el 30 de agosto ya teníamos resultados oficializados. Ujú. Entonces, si estamos hablando, Mateo, de un año calendario, este 30 de agosto, o sea, en muy pocos días, en pocas horas más, ya se debía haber cumplido el mandato popular. Si estamos hablando de un año término, que no tome en cuenta los fines de semana y los feriados, entonces el plazo sería en febrero del año 2025. En cualquiera de los dos escenarios es evidente, como dije al inicio, que no se ha cumplido con el mandato popular y que no se quiere cumplir con el mandato popular. Basta señalar algo que es clave y fundamental. Desde el 30 de agosto del año 2023, ya vamos a cumplir un año, hasta el 8 de mayo,
prácticamente no se hizo absolutamente nada. ¿Y por qué menciono el 8 de mayo? Porque el 8 de mayo el presidente Daniel Noboa, con un decreto ejecutivo, conformó una comisión de altísimo nivel para comenzar a cumplir el mandato popular, para hacer realidad lo que el pueblo ecuatoriano dispuso en las urnas. Y en esa comisión, como bien señalas, no participan ni los pueblos indígenas, sobre todo la nacionalidad guaraní, y tampoco quienes impulsaron desde la sociedad civil esta consulta popular. Perdón, porque es importante que quienes estuvieron al frente de esta iniciativa también participen, incluso como veedores activos Ujú. en este proceso. Pero eso no se queda ahí. El gobierno nacional presentó el día 20 de agosto, en un acto realmente de una enorme sinvergüencería, un plan para el retiro de esas instalaciones en 5 años y medio. Y el plan lo ha llenado, como ya nos tienen acostumbrado quienes defienden los extractivismos, sea petrolero, minero, con unas cuantas cifras fantasiosas que no se ajustan a la realidad. Así es, y bueno, siguiendo un poco lo último que nos acabas de mencionar, antes de profundizar un poco sobre este plan, que claro, son 5 años para uno, 5 años para otra cosa, al final son como 10 años o más que quieren decir para desmontar eso. Pero bueno, antesito de eso, preguntarte, ¿tal vez crees que haya una intencionalidad precisamente de no hacer participar a las nacionalidades, como que eso podría truncar sus procesos o qué crees que hay tal vez detrás de esto de excluir, ¿no?, a las personas que participaron dentro de Bueno, esto? esa es una clara demostración de que no les interesa la verdadera democracia, la participación de la ciudadanía. Excluyen a quienes son actores fundamentales en este proceso, los pueblos indígenas de la Amazonía, particularmente la nacionalidad guaraní. La NAHUE, la Organización de los Pueblos Shuar, es la que ha planteado con absoluta claridad la necesidad de participar en ese escenario. Yo creo que también el resto de organizaciones sociales que dieron lugar a esa maravillosa victoria popular el 20 de agosto del año pasado deberían estar de alguna manera representadas. Es evidente que el gobierno nacional lo que quiere es ganar tiempo. Y aquí hay un asunto adicional. Presente el 20 de agosto pasado, o sea, hace pocos días, este plan para retirar los equipos en 5 años y medio, con las perspectivas de que la reparación, restauración tome mucho más tiempo, lo cual es real y es evidente, pero lo hace, creo yo, para tratar de curarse en salud el pasante que tenemos en Carondelet. Me refiero a Daniel Noboa, porque él sabe que si no cumple con el mandato popular, se puede plantear una demanda de destitución del presidente de la República y de todas las autoridades en la cadena de mando que han irrespetado la voluntad del pueblo ecuatoriano. Y entonces él podrá decir que sí está cumpliendo, que hay que tomar el tiempo y así llega a las elecciones. Me temo que la gran apuesta de Daniel Noboa es alcanzar su reelección y buscar algún mecanismo para definitivamente no cumplir con el mandato popular. Puede ser un irrespeto abierto, que eso se ve a diario, Mateo, se ve a diario cómo no se respetan las consultas populares en el ámbito de la minería. Vamos a hablar también de Chocuandino, pero hay otras consultas populares anteriores, como las que se realizaron en el Azuay, Cantón Girón 2019, Cantón Cuenca 2021, en donde más del 80% de la población dijo no a la minería y no se respeta. Y podría ser, esta es una elucubración mía, que si el presidente Noboa es reelecto, algo que creo que no va a suceder, pero puede acontecer, yo no tengo la bola de cristal, ni mucho menos, si busque una nueva consulta popular para presionando, manipulando a la sociedad, tratar de ir revertir lo que el pueblo ya resolvió el 20 de agosto del año 2023. Es decir, en definitiva, las consultas populares terminan siendo como herramientas para alivianar un poco el descontento popular y también alivianar ese, No, no necesariamente, Mateo, porque las consultas populares a las que me he referido, estamos hablando de 4 consultas ujú, populares, no fueron una concesión graciosa de los gobernantes, todo lo contrario, al fueron el revés. resultado de complejas y duras luchas políticas
de amplios segmentos de la sociedad en distintas partes del país. El caso del Yasuní es una lucha a nivel nacional, Ujú, porque así fue planteado, incluso eso está establecido en la Constitución, artículo 407, que se complementa con el artículo 104 de la Constitución, que este último artículo sirve de base para las consultas populares de Girón, en la provincia de La Suay, de Cuenca, en la provincia de La Suay, y del Chocó andino, en el distrito metropolitano de Quito. No son consultas que vienen desde el poder para congraciarse, para desactivar presiones populares, al contrario, es esa lucha ujú, política popular la que permite llegar a las consultas populares. Pero aquí llegamos a un tema clave. Los neoliberales y los extractivistas de todo calibre son campeones en reclamar seguridad jurídica. Las grandes cámaras de la producción, la Cámara de la Minería, los representantes de los intereses petroleros, claman diariamente por seguridad jurídica, reclaman más seguridad jurídica. Y su letanía es muy conocida, Mateo. Se requiere inversiones, dice, inversiones privadas, sobre todo inversiones extranjeras. Y se requiere la extracción de recursos naturales, en especial y petróleo, en especial petróleo y minerales. Sin eso no hay desarrollo, nos dicen. Y entonces lo que buscan es su seguridad jurídica, una seguridad jurídica acotada a los intereses de los capitalistas, de los grandes empresarios, particularmente petroleros y mineros. Esa seguridad jurídica es la que buscan que se haga realidad. Y si es necesario que los intereses del capital predominen, se respeta y respeta olímpicamente la institucionalidad democrática. No se quiere cumplir con los mandatos populares de las consultas realizadas en el marco de la ley y de la Constitución. E inclusive se respeta la institucionalidad jurídica porque hay una cantidad enorme de sentencias en firme para parar la ampliación de la ujú, minería o de la actividad petrolera que no se cumplen. Y entonces por eso hablo yo de que vivimos un ambiente caracterizado por la esquizofrenia, ujú. un ambiente caracterizado por la sinvergüencería, porque inclusive se hace campaña abierta para irrespetar la voluntad popular expresada en las urnas o para incumplir, como dije ya, sentencias en firme, porque estos campeones de libre mercado quieren convencernos que si se acepta la voluntad democrática del pueblo o las sentencias en firme, estaríamos poniendo en riesgo el progreso del país. Por eso hablo yo de una abierta esquizofrenia y sinvergüencería, en la cual uno de los actores en la actualidad que tiene un papel preponderante es Daniel Noboa Asín, el pasante en Carondelet. Totalmente, también por sus intereses económicos, personales y familiares, ¿no? Que están bastante inmiscuidos ahí. Hablando un poco también de esos actores, ahora, claro, estas sentencias en firme de varios lugares que han logrado rechazar estas tendencias extractivas, bueno, ¿qué les queda, por ejemplo, a los campesinos, a los comuneros, comuneras, a las nacionalidades indígenas? O sea, después de esto, más allá, claro, de la decepción ante la inoperancia o la poca funcionalidad de estas sentencias jurídicas, ¿qué caminos tendría que tomar las poblaciones después de esto, de la consulta, después de haber sido incluso favorecidos, ¿no? Por las cortes. Mira, Mateo, estuve hace pocos días en la ciudad del Puyo, en la provincia de Pastaza, en una reunión donde se analizaban sentencias en las cuales las comunidades, los distintos pueblos obtuvieron resultados favorables. Y son irrespetadas. Me refiero a los casos de Sarayaco, los casos de Sinangoe, del Piatúa, al caso de los Guarani. Son casos todos contra el Estado. Te menciono estos cuatro ejemplos porque recuerdo este rato lo que se discutía en esa jornada Ujú, en la ciudad del Puyo, que están enfrentando al Estado. Son casos versus el Estado. El Estado no quiere cumplir con esos mandatos. Y entonces, el primer caso que sabemos es el de Sarayaco, no se cumple en la totalidad. ¿Qué? No solo una sentencia nacional, sino una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que estableció una serie de medidas de reparación y remediación de las afectaciones ocasionadas por las actividades petroleras y no se cumple a la cabalidad, no se quiere cumplir a cabalidad. Hay otra sentencia minera en el territorio Cofán, en el cantón Gonzalo Pizarros, en Sucumbíos,
que no se cumple también en su totalidad. Todavía hay actividades mineras irregulares en la zona y no se hace nada. Y no se han borrado del catastro las concesiones que fueron anuladas por la sentencia. Yo creo que este es otro caso concreto. Un tercer caso que es de inocultable incumplimiento de sentencia es el que consiguió la nacionalidad guaraní para blindar su territorio en lo que se conoce como bloque 22 en la jerga petrolera en la provincia de Pastaza. Tampoco se quiere cumplir con ese mandato que demanda sanciones y capacitaciones a los funcionarios públicos. Igual sucede con el caso del río Piatúa en la misma provincia, que impide la construcción de una hidroeléctrica que pondría en riesgo el ecosistema y la vida de muchas comunidades ribereñas. Esto nos demuestra una cosa que es muy grave y preocupante, Mateo, que la institucionalidad jurídica y la institucionalidad democrática es aceptada siempre y cuando a los poderosos les sea conveniente. Pero si los poderosos y sus intereses se ven afectados, pues hacen caso omiso de la seguridad jurídica integral. Yo creo que esto es un asunto que tiene que quedar muy claro en la sociedad. Yo sí creo que requerimos seguridad jurídica, pero seguridad jurídica integral. En primer lugar, para los seres humanos, para las comunidades, para los trabajadores y trabajadoras, consumidores y consumidoras. Se requiere seguridad jurídica, incluso para el gobierno central como para los gobiernos autónomos descentralizados, y seguridad jurídica para la naturaleza. Hay que ver una seguridad jurídica integral y no solo la seguridad jurídica para los empresarios y particularmente para los inversionistas extranjeros. Yo no digo que ellos no deban tener seguridad jurídica, pero la seguridad jurídica de los empresarios no puede poner en riesgo ni los derechos humanos ni los derechos de la naturaleza. Totalmente. Y bueno, por preguntarte un poco más ahondando sobre otros actores, el mundo, las organizaciones internacionales han regresado a ver al Ecuador por este tema del Yasuní ahora nuevamente. Hay relatores de la ONU que están siguiendo el caso. ¿Qué influencia o qué posibilidad de cambiar algo podrían tener este tipo de actores externos, no se podría decir? A primera vista son declaraciones oportunas, son declaraciones valiosas, pero que cuando un gobernante no tiene la talla de un estadista, no va a tener mayor trascendencia. Va a esperar que el ruido pase y va a seguir por la misma senda extractivista que viene el Ecuador caminando desde sus orígenes, con épocas en las que se ahonda y en épocas en las que se complica más, cuando sobre todo desde el año 2013-2014 se ahondó la extracción petrolera en el ITT y la actividad minera que se impuso a sangre y fuego en esa época. Y en este contexto, de todas maneras, yo valoro esos mensajes y espero que tengamos alguna vez y pronto, ojalá en las próximas elecciones, una persona con capacidad de ver las futuras generaciones y no esté pensando solo en las próximas elecciones. Ese mensaje de Naciones Unidas, de los relatores de Naciones Unidas, bien entendido, debería ser parte de una estrategia, inclusive para conseguir recursos financieros que nos permitan financiar los procesos de retiro de los equipos y de remediación y restauración de la naturaleza. Estoy convencido totalmente que con una adecuada estrategia de largo plazo podemos conseguir los recursos e inclusive nos transformaríamos en una suerte de ejemplo, una vanguardia a nivel mundial de qué es lo que se puede y se debe hacer, sobre todo en el ámbito de la descarbonización de la atmósfera. Basta de discursos, que de esos están llenas las cumbres de cambio climático. Esto es una acción concreta. Se suspende la actividad petrolera y se desmontan los equipos. Esto puede transformar entonces inclusive esa gestión en una suerte de escuela de enseñanza que tenga trascendencia a nivel internacional. Y eso puede entonces ayudarnos a ir liberando paulatinamente a la Amazonía de su condición de territorio de sacrificio. No te olvides, Mateo, Ujú. que la Amazonía para nosotros es nuestra periferia. Ecuador, en el contexto de la economía mundial, es un país periférico. Suministra materias primas, petróleo, atún, camarones, café, cacao, flores, espárragos, materias primas, minerales en los últimos años, materias primas, ¿ya? Y en ese contexto, nosotros podríamos asumir el reto
de transformarnos en un país que comienza a dar pasos a otro tipo de economía, otro tipo de sociedad. Y ese ejemplo puede ser poderoso a nivel mundial, pero se requiere una estrategia de transiciones de corto, mediano y largo plazo que garanticen la recuperación de la Amazonía de esa condición de territorio de sacrificio y nos permitan ir construyendo otro tipo de economía que no esté atada a la exportación de recursos naturales. Tenemos que dejar de ser un país producto para ser alguna vez un país de inteligencia. ¿Y eso demanda qué? Simultáneamente, justicia social y justicia ecológica. Qué chévere tus palabras. Bueno, creo que es un poco alentador pensar sobre eso. Ahora un poco preguntarte sobre este plan del Comité de Ejecución de la Voluntad Popular formado en mayo del 2024, que bueno, como lo has dicho, tal vez pueda ser una forma o dinámica de evasión de la voluntad popular o de evadir esa voluntad como tal, que ha planteado que dentro de esto bueno, uno de los temas hablando de economía dice que va a costar alrededor de 1.345 millones al Estado, que eso provocará una recesión. Esto está dentro del plan y dentro de eso también como que durará 5 años del taponaje y el cierre de los pozos y otros 5 años en quitar la maquinaria, todo este tipo de cosas. Realmente bueno, realmente llegará una recesión económica y también se necesitarían estos 10 años para hacer efectivo ese cierre. Bueno, en primer lugar, hay que desmontar la mayoría de cifras fantasiosas que circulan en el país. Hay muchas personas vinculadas a la actividad petrolera, vamos a hablar del tema petrolero inicialmente, que repiten una y otra vez que el Estado ecuatoriano, el fisco se quedaría, si no se explota el crudo del ITT, bloque 43, con un déficit de 1.200 millones de dólares. Por ahí hay otros que hablan de cifras superiores, Ujú. 1.200, 1.600, 2.000, 3.000, cualquier cifra. Sacan cifras como el mago saca el conejo del sombrero, ¿ya? Cifras a diestra y siniestra. ¿Cuánto es el ingreso real para el Estado de la explotación de crudo del ITT? Año 2023. Cifras del Banco Central del Ecuador. El ITT le dio al presupuesto general del Estado 187 millones de dólares. ¿Se va a desfinanciar la economía por 187 millones de dólares? No, de ninguna manera. Solo si tomamos en cuenta la posibilidad de revisar las exoneraciones, beneficios e incentivos tributarios que se entregan año a año en el país y que en su gran mayoría van a los grupos más acomodados, podríamos tener mucho más dinero que esos 187 millones de dólares. Fácil, una cifra multiplicada por 5. El año 2023 ese monto de exoneraciones, incentivos y beneficios tributarios bordeaba o superaba los 5.000 millones de dólares. Y gran parte de eso va a grupos económicos que no lo merecen, que no deben tener esos beneficios, esos subsidios, porque son subsidios. Si revisamos, podríamos ahorrarnos más de 1.000 millones de dólares. Otra fuente inmediata que se podría obtener es dando paso a la reversión del oleoducto de crudos pesados, el OCP, al Estado. Solo por el transporte del crudo, que por barril cuesta $2.14, ya tendríamos una cantidad similar a esos 187 millones de barriles. Quizás un poco menos porque hay que reducir la extracción del crudo del ITT, que es transportado en su mayoría por ese OCP, por ese oleoducto de crudos pesados. Entonces, no hay tal deterioro de los ingresos del Estado, se inflan las cifras. Luego habría que hablar sobre esa cifra concreta de 1.340 millones aproximadamente para el retiro de los equipos. Primer caso concreto. Primera cuestión. Cuando estábamos en campaña hace un año, hace poco más de un año, se hablaba de que eso costaría menos de 500 millones de dólares, pero ahora lo inflaron. Por eso digo, se sacan las cifras de manera fantasiosa. Pero supongamos que son 1.000 millones de dólares. En cualquier caso, en cualquier pozo petrolero, se tiene que dar paso al retiro y a la reparación y restauración de la naturaleza. Retiro de los equipos, reparación y restauración. No simplemente se puede tolerar el abandono de los campos y que siga la contaminación de manera imparable.
Entonces, mira, ese es un tema que hay que aterrizar, esas cifras se tienen que aterrizar, porque lo que se usa son valores que no se ajustan a la realidad. Aquí hay una suerte de confluencia de todos los grupos que configuran la oligarquía petrolera, la oligarquía extractivista, que no quieren que se haga realidad esta transición hacia otra forma de economía y otra forma de sociedad. ¿Por qué? Uno, porque ganan con estos negocios. Por supuesto que hay empresas que van a perder si se cierran los pozos del ITT. Las empresas chinas en particular, porque son las que especialmente están involucradas en las actividades allí. Algunos técnicos, algunos abogados, algunas personas vinculadas a esa actividad concreta también van a perder, pero no la sociedad ecuatoriana. Y claro, aquí lo que tenemos que tener claridad es que inclusive si es que hay que cerrar esos pozos con esos costos tan altos, si se hacen las cosas bien, con una estrategia internacional, podemos tener el financiamiento adecuado. Es decir, sí habría alternativas para desmitificar, Mira, como decías esto, ¿no? Mateo, mira, el punto de partida es el siguiente. La voluntad popular no tiene precio. Supongamos que los costos serían enormes. Hay que cumplir lo que el pueblo manda. ¿O es que la voluntad popular se acomoda a los intereses de los poderosos? Toleraron la consulta popular porque creían que iban a ganar. Desplegaron una campaña de mentiras, una campaña de cifras fantasiosas, una campaña de miedos que no les dio resultado porque el pueblo ecuatoriano es un pueblo inteligente, es un pueblo intuitivo, es un pueblo que no come cuento. Y en ese escenario el pueblo ecuatoriano dijo que sí a la vida y no al petróleo. Y esto fue algo fantástico. Es de esperar, insisto, que tengamos un gobernante que entiende ese mensaje, porque es un mensaje múltiple y muy vigoroso. Yasuní, Chocó Andino, Girón, Cuenca. Hay muchas manifestaciones populares que dicen basta de extractivismo y entonces hay que cumplir lo que el pueblo está demandando. No hacerlo es burlarse del pueblo, es defraudar al pueblo, es engañar al pueblo y es afectar la seguridad jurídica integral y la misma institucionalidad democrática. Totalmente. Antes de pasar a que nos comentes un poco sobre temas extractivos, pero ya sobre la cuestión minera en el Chocó Andino, pedirte sobre eso y una opinión sobre esto que sucedió también en este mes de agosto, que es una idea del gobierno actual de Daniel Noboa de llamar a la inversión privada para que se haga cargo del bloque Sacha, ¿no? Que es este bloque mega productivo de Petroecuador, que está comenzando a hablarse sobre eso, sobre llamar a la licitación. ¿Qué opinas, no? Tal vez va por ahí Bueno, una intención. cuando comenzamos a pensar, Mateo, en esta etapa de transición, no vamos a poder, ni conviene, cerrar de la noche a la mañana todos los campos petroleros. No vamos a poder, Ujú. porque parte de esos recursos sirven para financiar el presupuesto general del Estado, aunque en realidad, digámoslo con claridad, todo, todos los ingresos petroleros, incluso por ley del año 2020, van para el servicio de la deuda externa. No queda nada para educación, nada para salud. Sea que salga del bloque Sacha, del bloque AUCA, del Libertador, del Chuchufindi o del mismo ITT. Todos los ingresos petroleros van para servir, para pagar la deuda externa, no para educación, no para salud, no para vivienda, no para bienestar social, ni para seguridad ciudadana. Digamos las cosas como son, ¿ya? Pero en este contexto, entonces, lo que se debe hacer es pensar cómo vamos a impulsar la transición. Tenemos dos campos de petróleo que ya tienen varias décadas, se los conoce como los campos maduros, que son el Sacha y el Auca. Ahí hay una enorme capacidad de extracción de petróleo en términos relativos, se está extrayendo más o menos 100,000 barriles al día y con adecuada tecnología se puede sostener esa extracción un poco de tiempo más. Se gana un poquito de oxígeno, no se resuelve un tema clave y fundamental que hay que tener muy preciso, que las reservas de petróleo en el Ecuador están cayendo de manera acelerada. Ujú. Las reservas totales en el Ecuador, son las cifras actuales, nos dice que tenemos un poquito más allá de 2,000 millones de barriles de petróleo en toda la Amazonía, en toda la Amazonía. En el ITT 169 millones. Toda la Amazonía son 2,062 millones de barriles, de las cuales reservas probadas son 1,370, probables creo que son 290 y posibles unas 400 millones de barriles. Cualquiera
campo nuevo que se descubra va a ser de muy poca cantidad de petróleo y de muy baja calidad, cada vez con menos grados API y cada vez con más azufre. Entonces, el mundo petrolero comienza a mostrar ya sus costuras. Se acaba el petróleo en el Ecuador. En unos pocos años, 5 o 6 años, quizás un par de años más, Ecuador dejará de exportar petróleo y todo el crudo que extraigamos será para el consumo interno que sigue creciendo de forma acelerada. En ese escenario, entonces, entregar el campo Sacha o el campo Auca a inversionistas privados es un sinsentido. La empresa estatal Petroecuador, a la que hay que tratarla como empresa y no como una entidad burocrática de cualquier ministerio, puede asumir esa tarea sin ningún problema. Y no es la primera vez, Mateo. En el gobierno de Lucio Gutiérrez se quiso entregar los campos maduros. En el gobierno de Rafael Correa se entregó uno de los campos maduros, Sacha, y se entregaron otros campos a la administración de empresas privadas, ¿ya? En lugar de fortalecer a la empresa estatal, se entrega a las empresas privadas, porque aquí hay una visión que es equivocada. Hay que incrementar la tasa de extracción de petróleo. Recuerda lo que decía Guillermo Lasso, ese gobernante de muy ingrata recordación, que va a pasar la tasa de extracción de crudo de 500,000 barriles al día a 1 millón de barriles al día. Es fácil decir, pero no es No es fácil posible. hacer, complicado. Y además, no nos interesa extraer más petróleo, sino que el Estado ecuatoriano, es decir, la sociedad en su conjunto, se beneficie más por cada barril de petróleo que se extraiga. Entonces, no es cuestión de sacar cada vez más petróleo, sino de obtener el mayor rédito por cada barril de petróleo que se extraiga y que se lo utilice para la inversión social. Eso pasa por revisar el tema de la deuda externa. Entonces, ahí nos encontramos frente a un escenario en que no se puede seguir viendo los problemas del país con una visión de compartimentos estancos, o sea, aislados. Todo Ujú. está interrelacionado. Por eso insisto una y otra vez en la necesidad de tener una persona frente al gobierno que tenga la calidad, la capacidad y la visión de un estadista o de una estadista. Es decir, todavía nos falta como algo sobre esto. Bueno, para ir finalizando esta entrevista, preguntarte sobre el Chocó Andino. Este es otro inciso que fue parte de la consulta popular del año pasado y que también la voluntad popular se hizo presente ya acá desde lo local. Un poco, ¿qué lectura tienes a un año de lo que ha sucedido, de lo que está sucediendo también, viendo desde esto, ya desde lo cercano con la urbe, ¿no? En primer lugar, yo rescataría el significado de la consulta popular del Chocó Andino. Un resultado histórico, como el tema del Yasuní y las otras consultas mencionadas en la provincia de La Suay. Pero esta del Chocó Andino es especialmente importante. ¿Por qué? Porque la ciudad de Quito, el distrito metropolitano de Quito, toda la población tuvo la oportunidad de pronunciarse en relación a la protección de una región del noroccidente del distrito, el Chocó Andino. Y lo hizo con conciencia, lo hizo con claridad. Casi el 70% de la votación fue a favor de la vida, a favor del Chocó andino. Yo rescato eso por varias razones. Primero, porque eso demuestra que la gente que vive en el campo tiene capacidad de sintonizar sus problemas con la gente que vive en las ciudades. Y esto es clave. Y esto es fundamental. Segundo, porque fue sobre todo la juventud que está preocupada de su futuro y entendió que proteger el Chocó andino es proteger las fuentes de agua que en gran medida suministran el líquido vital al norte de la ciudad de Quito, que es proteger el aire limpio, que es proteger un territorio biodiverso. Se estarían liberando de la actividad minera como 10,000 hectáreas y eso es la base para otra forma de pensar la sociedad, no solo la economía misma. Y entonces yo rescato todo eso. Ahora, me preocupa mucho que no se quiera cumplir el mandato popular en su totalidad y que quieran de una u otra manera, buscando subterfugios legales, leguleyadas, como se dice vulgarmente, Ujú. permitir que algunas empresas mineras continúen. Y de lo que yo he escuchado, sigue todavía la minería ilegal actuando en esos territorios. Hay algunas actividades que todavía tratan de imponer la minería a como dé lugar. Y que quede claro, que quienes estamos cuestionando la mega minería o la minería a mediana escala o pequeña escala, que eso es el mandato de Quito,
porque fueron 4 preguntas, ¿ya? Ujú, Todo tipo de minería metálica prohibió el pueblo de Quito, ¿ya? No estamos tolerando la minería ilegal, porque muchas veces dicen, están ustedes en contra de la minería legal, de la minería ilegal, porque están a favor de la minería ilegal. No, de ninguna manera, por varias razones. Porque la minería ilegal y la minería legal generan tremendas destrucciones. Y porque la minería legal, Mateo, ujú. también es ilegal. Toda la minería legal en el Ecuador es ilegal. Ninguna cumple con el artículo 408 de la Constitución que establece que el Estado tiene que beneficiarse en todos los proyectos extractivistas, pequeños y grandes, de más del 50% de los beneficios y de las ganancias. Y adicionalmente, yo anotaría el hecho de que no se han realizado las consultas previas, libres, informadas, artículo 57, numeral 7 para pueblos y nacionalidades indígenas y artículo 398 para el resto de la sociedad en lo que refiere la consulta ambiental. En ese escenario, yo creo que hay que tener en cuenta también que se sabe dónde hay minería ilegal. Entonces el gobierno, ¿por qué no interviene? ¿Por qué hay esa complicidad que permite que la minería ilegal sea ahora un negocio o un centro de acción de los grupos delincuenciales, del crimen organizado, de las mafias? Y entonces, estas son las cuestiones importantes, pero en el caso del Chocó andino, no se puede irrespetar la voluntad del pueblo quiteño, que además tiene una trascendencia importante porque es la primera vez que en una capital en toda América Latina la población se pronunció mayoritariamente en contra del extractivismo, en contra de la minería. Quito, se dice en los libros de historia, fue luz de América. Piensa en 10 de agosto de 1809, ¿ya? Ujú. Ahora Quito nuevamente es luz de América, porque realmente estamos diciendo no a la minería, no a los extractivismos y sí un respeto categórico a la vida, tanto a los derechos humanos como a los derechos de la naturaleza. Es necesario tal vez verlo desde esta perspectiva un poco como más desde lo histórico, porque tal vez, no sé, no lo vemos tan trascendental o como ya estamos tan acostumbrados a las consultas populares que han venido siendo sucesivas para diferentes temas, ¿no? Y que muchos sectores no se han visto ni beneficiados ni nada. Entonces creo que no sé cómo podrías también Mateo, tú motivar. me dijiste, sí, me parece que esto es importante, recuperar la trascendencia histórica, la importancia política y reflexionar qué hacer a futuro. Alguna de las preguntas anteriores, tú mencionabas que esto desalienta, desanima a la gente. No, Ujú, todo lo contrario, no podemos desalentarnos, no podemos desanimarnos. La lucha continúa, en realidad la lucha está empezando siempre. Fue un gran triunfo el del Yasuní, fue un gran triunfo el del Chocó andino. Son resultados históricos, pero el hecho de que el pueblo se haya pronunciado no quiere decir que los poderosos van a aceptar la voluntad popular. Al contrario, buscan muchos mecanismos para que no se haga realidad. Les importa un rábano la democracia, les importa un rábano la seguridad jurídica integral. Lo que quieren es seguir beneficiándose. Y entonces, en ese escenario, no podemos dejar de luchar. Estas victorias son importantes, pero no son suficientes. ujú. Tenemos que mantener la lucha, pero una cosa sí deberíamos aprender, la necesidad de tejer las luchas. Y ahí creo yo que se avanzó mucho en la doble consulta popular del 20 de agosto del año pasado, Yasuní y Chocó Andino. Se trabajó estrechamente en algunos aspectos, pero se pudo hacer mucho más. Y tenemos que entretejer las luchas para que si hay, por ejemplo, la comunidad de Río Blanco en el Azuay, o la comunidad de Buenos Aires en Babura, o las comunidades de Intag en lucha, que todos sintamos parte, que son nuestras luchas, que nos identifiquemos con esas luchas. Ese esfuerzo que tenemos que hacer en el ámbito de enfrentar a los extractivismos, hay que hacer también en otros ámbitos. Las luchas, por ejemplo, de los grupos femeninos, tienen que ser luchas respaldadas por toda la sociedad, las luchas de la juventud, las luchas de los pueblos indígenas, las luchas de los sectores laborales y sindicales. Esa es la gran tarea, entender que son luchas compartidas para la construcción colectiva, democrática y una sociedad más justa, más libre, más igualitaria.
Qué chéveres tus palabras, realmente muy alentador. ¿Crees igual que en algún punto, no sé si a mediano o corto plazo, pero tal vez largo, se pueda concretar luchas más regionales, latinoamericanas que van por ahí, ¿no? Porque esto, al menos De del hecho, extractivismo. ese es un tema clave, es un tema fundamental. De hecho, lo que sucede en el Ecuador es un ejemplo, ¿ya? En estos días, en esta semana mismo va a haber un gran encuentro en el Puyo, un encuentro internacional en el Puyo para estudiar la experiencia ecuatoriana, para ayudar a proponer alternativas concretas y conseguir respaldos internacionales. Ecuador en los últimos años se ha transformado en un país vanguardia. Por ejemplo, los derechos de la naturaleza de la Constitución de Montecristi son un ejemplo en más de 40 países. En más de 40 países. En todos los continentes comienzan a hacerse realidad los derechos de la naturaleza. Seguimos siendo el primero y único país que tiene en su constitución los derechos de la naturaleza, pero es un ejemplo. El Yasuní es otro ejemplo. A nivel internacional ya se habla de yasunizar. ¿Qué es la palabra? ¿Qué es el concepto Yasuní en lengua indígena? Algo sagrado, un Ujú. territorio sagrado. Yasunizar, volver sagrada la vida, reencontrarnos con la madre tierra, con la naturaleza. Y no nos olvidemos que es fundamental pensar en las futuras generaciones. Hay Ujú. gente que reclama su libertad. Yo estoy de acuerdo con la libertad, pero la libertad tiene límites, ¿ya? Y un límite fundamental para garantizar la libertad es el respeto a la naturaleza. Si destrozamos la naturaleza, ¿de qué libertad vamos a hablar pensando en las próximas generaciones? Por eso sostengo yo que sin derechos de la naturaleza, la libertad es una ilusión. ¿Verdad? Y en este escenario, en Quito votamos a favor de la vida y en el Ecuador también votamos a favor de la vida. En el primer caso, el Chofandino, el segundo caso, el Yasuní. Pensemos en el mundo que vamos a dejar a nuestros nietos y a nuestras nietas, inclusive a los nietos y nietas de quienes están apoyando estos extractivismos tan depredadores de la vida misma. Así es, a todos y todas nos atañe este tipo de cosas, estas problemáticas, y bueno, así sea como de los del otro lado, ¿no? Hay que luchar hasta para ellos, creo. Bueno, ha sido un gusto, Alberto, conversar contigo, no Pero sé, para mí ha sido un gusto estar con ustedes como siempre. chéverísimo. Algún momento sería chévere, ya que se vienen las épocas electorales, también preguntarte un poco sobre eso, poder Encantado, aterrizar sobre esos temas, encantado. ya que está relacionado por ahí, ¿no? Nos has dicho, nos has posicionado la Mira, falta de una gobernancia real, ¿no? También, entonces. no, mira, desearía yo que en los movimientos políticos y en los partidos políticos hubiera la suficiente responsabilidad para tratar estos temas de forma permanente. Pero no, ¿qué es lo que se hace ahora? Primero se presentan candidaturas y luego se comienza a ver si se puede hacer alguna alianza programática en unos cuantos puntos. No, ese es uno de los graves problemas de la institucionalidad democrática del Ecuador, partidos políticos débiles sin capacidad de dar respuestas concretas a los problemas. Ojalá algún día los partidos y movimientos políticos sean verdaderas escuelas de pensamiento, escuelas de propuestas, escuelas de democratización de la sociedad, escuelas entendidas no como el espacio donde alguno que se asume como el líder indiscutible, como el caudillo propietario de todas las verdades, da respuestas, no, sino escuelas donde la comunidad se integre y participe activamente en la construcción democrática de una sociedad democrática. Chéverísimo. Y bueno, de acá desde los medios de comunicación trabajaremos también apuntando hacia eso, hacia poder tener una mejor idea de estructuración de la sociedad, de sus notas administrativas, económicas, jurídicas, todo lo que hemos podido conversar. Y nada, pues gracias Alberto por esta entrevista Gracias a ti, muchas a un gracias. año de la consulta. Y nada, pues despedimos así una emisión más de Indimedia Ecuador y esperamos que puedan seguir viendo. Tendremos otra entrevista, pueden revisar con Marcos Gandarilla, igual sobre las afectaciones sociales y climáticas de las inversiones de China en el extranjero, entonces pueden revisar también un poco ahí esta entrevista. Chévere, gracias Alberto y nos veremos en una Gracias, próxima para gracias. seguir Hasta conversando. luego. Gracias.